libro de Romanos, capítulo 1, vamos a leer el versículo 16 y el versículo 17. Romanos 1, 16 y 17. En esta mañana vamos a ver la importancia que tiene la fe. Qué importante es la fe en este tiempo, ¿sí? Vamos a ver cómo es que hay que alcanzar una fe perfecta para Dios. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 1, del verso 16 y del verso 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo podemos interpretar la palabra fe? Por medio de las Escrituras, por medio de lo que nos habla el Espíritu Santo por el apóstol Pablo. Dice, el justo, el que ha sido justificado de sus pecados, debe vivir por medio de la fe. Podemos entender por la revelación de Dios que la fe también se puede traducir en vida. Qué importante es la fe en este último tiempo, mayormente para los hijos de Dios. Tenemos que tener conciencia, tenemos que buscar la profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios en la importancia de las cosas que Dios nos está mandando. ¿Por qué? Porque lo decía el Señor hace un tiempo atrás, nuestro tiempo, el tiempo de este mundo se está acabando, se está terminando. El día del Señor está cerca y es importante que nosotros entendamos con mayor profundidad las riquezas de la sabiduría de Dios. Y usted va a ver qué importante es que nosotros estemos entendiendo qué es verdaderamente la fe. La fe es la raíz de la vida, lo que da vida y sustenta a todas las cosas. Es importante que nosotros entendamos que si no tenemos fe no vamos a poder hacer absolutamente nada. ¿Sí? La fe es un don que Dios nos da desde el momento en que nacemos. Todo aquel que nace, que es nacido en carne, que viene a este mundo, viene con el don de la fe. Es un don de Dios, es algo que Dios nos otorga por gracia. Pero ¿qué hace cada quien con esa fe? Bueno, pues también ya depende del camino que decide tomar. Aquellos que deciden tomar el mal camino, aún el don de la fe no les es quitado. Ellos alcanzan lo que buscan por medio de la fe. ¿Sí? Y cuando nosotros decidimos caminar en Cristo Jesús hacia Dios, también es importantísimo que tengamos fe. Y mire, en este tema en particular podemos hablar grande y extendidamente. Es importante que nosotros nos involucremos, no nos conformemos solamente con esta palabra. El Señor nos lo ha dicho, edifiquemos, sobreedifiquemos con oro. No, esta palabra solamente es la semilla que Dios va a sembrar en esta mañana, pero cada uno de nosotros debe buscar en el amor a Dios
mayor revelación, mayor conocimiento del que hoy nos va a brindar el Espíritu Santo con respecto a la fe. ¿Por qué es tan importante para nosotros? ¿Sí? La fe, le repito, es un don que Dios nos concede a todos los seres humanos. Tenemos que entender que no es un don exclusivo en los hijos de Dios. No es algo que solamente Dios, cuando nos convertimos a Cristo, nos da. No, nacemos con ese don. Y es importante que nosotros sepamos qué poder tan grande tiene ese don, qué uso le podemos dar a ese don, porque de eso va a depender nuestra vida. Porque el Señor Jesucristo está por venir. Es necesario que nosotros aprendamos más de la fe. Cuando nosotros o nos hablan simplemente de fe, no sabemos, o al menos hasta el día de hoy, yo no sé si usted lo sabía, pero la misión, ¿sí?, la obra que Dios le ha encargado a cada uno, porque dice la palabra que en los muchos frutos Dios es glorificado. Habiendo entendido que la fe es una semilla, vamos a entender que nosotros tenemos que dar fruto de esa fe. A Dios le vamos a entregar frutos de esa fe, ¿cómo? Perfeccionándola hasta el máximo. Por eso esta palabra Dios la ha llamado la fe perfecta. Dios nos da la semilla, Dios nos ha dado el don, pero no solamente ahí para que hagas lo que tú quieras, para ver cómo te sirves, sino para perfeccionar. Vemos una creación simplemente hecha, digámoslo así, por no ofender a nuestro Padre Celestial, superficialmente. ¿Cómo es que un Dios tan poderoso, cómo es que un Dios que muestra la grandeza de su gloria, de su sabiduría, simplemente le dio vida a este planeta? ¿Por qué fuera de este planeta no hay vida? Podemos ver por la tecnología humana que hay muchos planetas fuera de este planeta, pero son planetas inconclusos, solamente creados. ¿Por qué? Porque la obra de embellecer la creación, esa es a la que Dios nos ha llamado, por la cual Dios nos ha hecho sus hijos, por la cual Dios nos ha empoderado, por la cual Dios quiere que perfeccionemos el don y los dones que Dios nos ha brindado. Es importante que nosotros aprendamos a discernir qué dones de parte de Dios están operando en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios me va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con ese don? Vemos la parábola de los dones, aquel que agarró y lo escondió. Dice el Señor: eres inútil, no sirves, ni siquiera te diste cuenta que yo te había bendecido con un don. Ahora dice también la bendita palabra de Dios que los dones y el llamamiento no se los podemos devolver a Dios. Son irrevocables. Es un regalo que Dios nos dio, así como la vida, eternos. Pero nosotros somos los que nos tenemos que involucrar en el conocimiento, en la sabiduría de Dios. Bueno, bendito Padre, ¿qué dones hay en mi vida? Aparte del don de la fe. Quizá hay el don de las sanidades, el don de la profecía, el don de interpretación de lenguas, y usted no se ha dado cuenta. Es que hay que preocuparnos por lo que Dios nos ha concedido, porque de todo nos va a pedir frutos. Y hay de aquel que llegue a la presencia de Dios con manos vacías. Porque dice el Señor: siervo malo y negligente, ¿sabías que soy hombre duro?
que recojo donde no esparcí y ciego donde no sembré. Debiste haber puesto ese don a trabajar, para que cuando viniera yo recibiera lo que es mío, los intereses. Por eso es importante que nosotros empecemos a ver qué dones nos ha dado el Padre. Pero en esta mañana vamos a hablar de este don maravilloso que, le vuelvo a repetir, todos tenemos. Nadie puede ir a Cristo, nadie puede ir a la presencia de Dios y decirle: no me diste ningún don. Por lo menos que yo creo, yo sé que Dios nos ha dado mucho más que un don. Y este don de la fe todos entregaremos cuentas, creyentes o inconversos, hijos de Dios o hijos del mundo, todos, dice la palabra, que delante de Dios entregaremos cuenta. Y mire, hablando específicamente de este don, surgen importantísimas preguntas que nos ayudarán en esta mañana a tener un mayor conocimiento de la verdad con respecto del don de la fe. Primeramente, ¿qué es la fe? Según las Escrituras, no según el conocimiento humano. Eso es importante que nosotros sepamos. A la luz de las Escrituras vamos a responder estas preguntas para ampliar el entendimiento y la sabiduría con respecto de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Es la fe un don completo? ¿Cuáles son los complementos de la fe? ¿Cómo se perfecciona la fe? ¿Y qué importancia tiene la fe perfecta en los hijos de Dios? Estas preguntas nos van a ayudar, la respuesta de estas preguntas nos van a ayudar, nos van a abrir, ¿sí?, las puertas de la sabiduría del Espíritu Santo para que nosotros hagamos conciencia, para que nosotros estemos mayormente en todo tiempo preocupados, le vuelvo a repetir, por las cuentas que le hemos de entregar a nuestro Padre Celestial. Y mire, es triste, pero ¿sabe cuál es la razón por la que muchos vuelven y dejan atrás el santo llamamiento? ¿Cuál es la razón de por qué dejan de caminar en el Señor? Es precisamente, ¿por qué? Porque no perfeccionaron, no le dieron tiempo a la fe en perfeccionarse. Todas las cosas, cuando sembramos una semilla, tenemos que esperar un tiempo a que brote, a que eche raíz, a que crezca, a que dé fruto. Lo mismo pasa con la fe. Muchas personas, lamentablemente, muchos hermanos en Cristo, yo lo recuerdo en el principio, cuando Dios nos llamó, empezamos muy entusiasmados, empezamos muy avivados, creemos muchas cosas, pero conforme vamos avanzando, la fe comienza a debilitarse, la fe comienza a caerse y comienzan a dar marcha atrás. Hay muchas personas que deberían estar aquí. Y no solamente, no me refiero a este lugar, sino en la iglesia de Cristo. Pero ¿qué pasó con su fe? Dejaron de buscar el crecimiento, la madurez que el Espíritu Santo nos va dando a través de su bendita palabra. Y saben, muchos se van, muchos vienen a Cristo porque tienen fe en la palabra. Usted le predica la palabra de Dios y creen, ¿sí? Pero cuando no ven resultados, aparentemente,
es cuando dejan, es cuando se apartan y se van. Muchos piensan que la fe y creer es lo mismo, que estamos hablando de lo mismo, pero no es así. Una cosa es la fe y otra cosa es creer. Por eso es que la fe no madura. Muchas veces nosotros le predicamos a las personas, pero le predicamos también de una manera incompleta. ¿Por qué? Porque no tenemos el completo conocimiento de qué es la fe. Les hablamos de la omnipotencia, de la majestuosidad de Dios. Les hablamos de un Dios que tiene el poder y el amor para hacer milagros, pero solamente los convencemos por medio de la palabra. Es necesario que la gente también vea para que su fe se vaya madurando. Mire, San Juan capítulo 4, versículo 46. Mire, si de parte de Dios mismo, de parte del Señor Jesucristo, sus benditas palabras, si solamente es necesario tener fe. Como le vuelvo a repetir, la fe es la semilla. Es una semilla que Dios pone en usted, en mí y en cualquiera. ¿Con qué propósito? Con el propósito de sembrarla. Con la intención, de cuidarla. De verla crecer hasta dar fruto. Miren lo que dice en San Juan capítulo 4, versículo 46 al 48. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando éste oyó que Jesús había llegado a de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Y mire la respuesta del Señor. Entonces Jesús le dijo: si no vieran señales y prodigios, no creerán. Es que nosotros muchas veces, o nos hablaron también, ¿por qué estamos ministrando un conocimiento quizá a medias? ¿Por qué no damos una plenitud de la sabiduría de Dios? Porque no la recibimos. Pero tampoco podemos culpar a aquellas personas, a aquellos pastores, a aquellos ministros del Evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos una Biblia. Eso también se debe a nuestra pereza, a nuestra comodidad. ¿Por qué? Porque no nos involucramos en saber más allá de lo que nos han hablado, porque no estamos edificando, porque no estamos sobreedificando con oro la palabra que se siembra en nuestra vida. Entonces, cuando alguien nos habló la palabra y cuando nosotros hablamos, le estamos ministrando el don de la fe. Pero ¿qué necesita esa persona? ¿Qué necesita todo aquel que tiene fe? Ver señales y prodigios para creer. Usted y yo y cualquiera que tiene fe, es necesario que también vea los frutos de esa fe. La fe es el don espiritual, no la podemos ver. Pero acuérdese que Dios no es Dios solamente de lo invisible. También es Dios de lo visible. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él mismo lo dijo: si no hay señales y prodigios, la fe no va a dar frutos. La fe se va a secar. La fe no va a echar raíz, no va a crecer.
no va a madurar, no se puede perfeccionar. Por eso es importantísimo en este último tiempo que nosotros aprendamos que la fe no va a obrar por sí misma, que la fe necesita otro don, que la fe tiene que ser perfeccionada. ¿Para qué? Para que esos milagros, esos prodigios y esas señales que la gente que no está en Cristo necesita ver, los vea y entonces vengan al Señor. Y esa misión o esa comisión pues nos ha sido encomendada a nosotros. Es algo que Dios está mandando. ¿Por qué Dios le está hablando primeramente hoy a su iglesia, a sus hijos? Porque nos está abriendo el entendimiento de la responsabilidad que nos ha sido dada por parte de Dios. Estamos viviendo un tiempo bien tremendo, bien difícil, de mucha incredulidad, de muchas mentiras, de mucha información falsa, de mucha información a medias. Y mire, déjeme abrir un pequeño paréntesis, pero hablando con respecto de esto. Hay muchos pastores, rabinos, incluso judíos, que están muy enfocados, están muy metidos en la revelación de las profecías, ¿sí? Están más enfocados en entender las profecías, que no han entendido el verdadero propósito de las profecías. Estamos viendo que la iglesia de Cristo está viviendo lo mismo que el pueblo de Dios. Se volvieron sabios, según ellos, estudiando la palabra, pero nunca la entendieron verdaderamente. ¿Por qué? Porque cuando se cumplieron las profecías de la visitación del Señor, ¿qué decían de él? Este es un hombre pecador. ¿Cómo va a ser un hijo de Dios? Mejor vamos a crucificarlo por mentiroso. Matémoslo por engañador, por blasfemo. Tú eres un hombre pecador, ¿cómo vienes a decirnos que tú eres el Hijo de Dios? Porque nunca entendieron el verdadero propósito de las profecías. ¿Sabe cuál es el propósito de las profecías? Que usted sepa lo que va a pasar con un propósito, que esté preparado. Ese es el verdadero propósito de las profecías. El anunciarle el mal que va a venir es para que usted se prepare. ¿Qué pasaría si el Espíritu Santo le revelara que mañana a las 3:45 de la mañana va a ocurrir un terremoto de 7.5 grados? ¿Qué haría usted? Primeramente agarra y le habla a sus familiares. ¿Sabes qué, mi hermano? Dios me reveló, yo no quiero que te pierdas, no te quita nada, yo te lo comunico. Y segundo, usted no se va a ir a dormir. Usted estaría velando. Agarraría, prepararía todas las cosas para que en cuanto comenzara, vámonos. Esa es una profecía. Es la anticipación de un suceso que Dios ha declarado, ha destinado ya para la humanidad. Y en el libro del Apocalipsis vienen profecías tremendas, duras, amado hermano, difíciles, muy difíciles de aceptar en nuestro corazón, conociendo el amor de Dios. Pero el propósito de Dios es que usted no viva ese tiempo. Dios nos lo ha revelado. ¿Para qué? Para que usted se prepare y cuando Cristo venga, vámonos.
No vivamos ese tiempo difícil. Hay muchos hermanos, lamentablemente, que van a ser salvos, pero ¿sabe cómo se va a perfeccionar su fe? Viviendo la tribulación. Por cuanto no creyeron en la misericordia y en la venida del Señor, tendrán que quedarse. ¿Serán salvos? Sí, serán salvos. Pero tendrán que ser perfeccionados a través del fuego, de la prueba de fuego que Dios dijo: yo no quiero que la vivas. Por eso te he anunciado lo que está por venir. Por eso es tan importante que nosotros entendamos con claridad, con sabiduría del Espíritu Santo, no de hombre. Y usted me dirá: ¿cómo? Bueno, si tú me estás hablando y eres un hombre, sí, pero yo estoy sustentándote mis palabras con las Santas Escrituras. Y dice el Señor: las palabras que yo les he hablado son espíritu. Por medio del Espíritu Santo nosotros empezar a entender qué es la fe y cómo debemos perfeccionar esa bendita fe. Porque dice el Señor: si no hay señales y prodigios, la fe no va a madurar. Y lo vemos en la condición de la iglesia de Dios en este tiempo. Muchos han dejado el camino. Se desesperan porque les hemos dado y hemos recibido una mala información. Cuando hablamos de fe, incluso con los dioses de este mundo, siempre le decimos: ten fe en Dios y sucederá. ¿Y qué pasa? Nos sentamos en la silla de la comodidad, en la silla del conformismo, de la pereza, de la flojera. ¿Por qué? Bueno, se trata de creer. Perfecto, me agarro, me siento, yo creo, y que Dios trabaje y haga lo que tiene que hacer. Pero preguntémonos si Dios es un Dios de flojos. Si Dios es un Dios que ama la pereza. Si Dios es un Dios consentidor. Si Dios es un Padre que engendra hijos flojos. Por ahí tenemos que comenzar para darnos cuenta que la fe no es decir: mira, mi hermano, tú solamente cree y déjale todo el trabajo a Dios. Tú tranquilo, tú relájate. Ay, que Dios se haga bolas, que le haga como quiera. Últimamente el omnipotente es Él. Últimamente el Padre es Él. Últimamente la promesa es de Él. ¿Se da cuenta por qué hay tantas pérdidas? El Señor mismo lo dijo en el libro de Oseas: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. No por falta de un libro. No. Se perdió porque no se involucró conmigo, no me conocían. No saben que soy amor, pero también fuego consumidor. No saben que hasta el día de hoy trabajo, pero que también hago a que trabajen. Si no hay un conocimiento perfecto de quién es tu Padre, te vas a llevar cada sorpresa en el camino. Que de verdad Dios nos guarde. Por eso es importante que nosotros, cuando Dios habla del conocimiento, no está hablando de que devoremos este santo libro, sino de que tengamos una relación íntima y constante con Él. Para que el día que Él se manifieste, para que el día que Él se atraviese en nuestro camino, nosotros digamos: ese no fue un simple hombre. Yo sé que fue el Señor quien me habló a través de esta persona.
Jesucristo se manifestó en mi vida a través de esta persona. Muchos han dejado a Dios y lamentablemente lo seguirán haciendo porque no recibieron lo que esperaban. No vieron las señales y los prodigios. Aunque algunos tuvieron fe y aunque algunos creyeron, porque cuántas veces nosotros mismos podemos dar testimonio, es decir, pero yo tengo fe, yo creo, pero ¿dónde está? ¿Por qué no se ha manifestado lo que estoy esperando? Porque te has equivocado, amado hermano. Porque alguien te dio una mala información y con ella te conformaste. Porque te conformaste con lo que dijeron y no dijiste, Señor, ¿será verdad? Lo que este hombre me dijo vino de parte tuya. Voy a confrontar lo que se me ha dicho con las Santas Escrituras. Nos dijeron, tú ten fe y Dios hará. ¿Cuántos mensajes falsos de parte de Dios recibimos y a veces hasta damos? ¿Cuántas veces nos han dicho, tú ten tu calma y Dios pelea tu batalla? Tú mantente en calma y Dios que se aviente el problemón. Las batallas más fuertes son para los mejores guerreros. ¿Cuántas veces, amado hermano, has creído que la palabra, aún un versículo bíblico, escúchame, te ha sido enviado por Dios y no es cierto? ¿Cuántas veces ha pasado en tu vida que dices, ay no, Dios, la respuesta que tanto le has pedido, la señal que tanto has esperado de parte de Dios está por llegar y ya llevas 3 años? Y ya llevas 2 años y ya llevas 6 meses y nada más la respuesta no viene. Porque le estás buscando en el lugar equivocado. Porque recibiste la información en el lugar equivocado. Andabas de ocioso, andabas, en lugar de meterte a la Biblia, te metiste al YouTube, te metiste al TikTok y te apareció un mensaje cristiano. Dios no se ha olvidado de ti. Lo que estás esperando está a punto de llegar. Y te emocionas. Y crees que Dios te habló. ¿Y quién te dijo? ¿Dónde dice en la Biblia que Dios te va a hablar por medio del celular? El diablo es mentiroso. El diablo, aún con la Biblia, te puede engañar. Si eres un hijo de Dios, échate de aquí abajo. No dice que enviará a tus ángeles. No tentarás al Señor tu Dios. Si eres un hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. No solo de pan vivirá el hombre. Se da cuenta cómo el diablo, que es el príncipe de la potestad del aire, puede de una manera disfrazada hacerte creer que la respuesta de Dios está por llegar. La señal que le has pedido a Dios está por venir. Y tú lo crees. Y lo sigues esperando y pasa el tiempo y no viene la respuesta. ¿Y qué sucede con tu fe? Se debilita. Se quebranta. Se cae. ¿Sabes cuál es el celular de Dios? ¿Cuál es el YouTube de Dios? ¿El TikTok de Dios? ¿El WhatsApp de Dios? No, hay otro.
No hay otra manera en que Dios se vaya a comunicar contigo. Lo puede hacer a través de otra persona, pero lo hemos dicho. Aquel que se acerca a ti y te dice: mi hermano, yo vengo a hablarte en el nombre de Jesucristo y vengo a decirte esto y esto y esto de parte de Dios. Esa persona fue enviada porque está dando el nombre de aquel que lo envió. Usted no va y se presenta delante de una persona: oye, me vinieron a decir que le pagues. ¿Y a quién le voy a pagar? ¿Quién te envió? Pues el ingeniero, me envió el mecánico. Tiene un nombre. Dios tiene un nombre, y cuando cuando alguien te hable en el nombre de Jesucristo, haya sido enviado por Dios. Que no te vengan y te digan: el Señor me envió. ¿Quién, Señor? Es que Dios me envió. ¿Qué Dios? Mi Dios tiene un nombre. Asimismo por la palabra de Dios. No hay otro libro. Ahí vienen, pasan, y tú crees que Dios te habló porque concuerda con lo que estás viviendo. ¿Sabes por qué concuerda? Porque el diablo conoce tu vida. Porque hay demonios en tu vida. Y por medio de un texto bíblico te van a engañar. Por medio de una palabra de consuelo, te van a hacer creer que Dios te va a dar lo que tú pidas mientras tu vida sea un desastre. No importa. No importa, eres un hijo, eres una hija de Dios. Dios es un consentidor. Para poder escuchar a Dios, primero tienes que poner orden en tu vida. Acuérdese que por naturaleza traemos 3 males: tinieblas, desorden y vacío. Hay mal en nuestra vida. Somos desordenados en nuestra vida. Y somos muy dados a vaciarnos y dejar huecos en nuestra vida. Y para eso necesitamos aquel que desde la creación hizo resplandecer la luz en las tinieblas. Cambió el desorden por orden y le dio plenitud. Y llenó las cosas. Es algo que constantemente hay que aprender a pedirle al Padre. Señor, como el principio de la creación, trae luz a mi vida. Ayúdame a ordenar mi vida. Ayúdame a llenar mi vida de ti. Porque si tú estás vacío, ¿qué dice la palabra con respecto del espíritu inmundo? Dícele que si el espíritu inmundo se va, llega y dice: ay, la casa está vacía y está adornada. No vuelve a entrar solo, sino viene con 7 peores que él. Dice que no haya reposo donde fue echado. Vuelve a la casa. Si tú y yo echamos fuera un espíritu, que le vuelvo a repetir, cuando hablamos de espíritu no hablamos específicamente de demonios, hablamos de cosas espirituales en nuestra vida. Cuando tú echas un espíritu de tu vida: Señor, todo espíritu de mentira se va de mi vida. Hay un hueco ahí. Hay un espacio ahí. ¿Qué sucede? El espíritu se va porque lo corriste. Pero dice: no, pues ahí todavía hay lugar. Nadie lo ha ocupado. Y viene con 7 peores.
Por eso es importante que nosotros le pidamos a Dios luz, orden y plenitud. Señor, llena mi vida. Yo echo fuera todo este espíritu de maldad, todo este espíritu que te desagrada, para que venga la llenura de tu Espíritu Santo, para que tu Espíritu Santo llene este templo. Señor, yo echo fuera de mi cuerpo, de mi alma, de mi espíritu, todo espíritu que no te agrada. Todo espíritu que es contrario, Padre bendito, que se vaya, pero que no quede un hueco vacío. Que no quede una habitación vacía, para que no regrese ni él ni con 7 peores. Por eso hay que saber cómo acercarnos a Dios. ¿Qué cosas es importante? ¿Qué cosas podemos pedir a Dios? Y le vuelvo a repetir, este es el WhatsApp de Dios. ¿Quiere usted comunicarse con Dios? No hay otro. No es por medio del Facebook, no es por medio del YouTube, no es por medio de las redes sociales que Dios te va a hablar. El diablo va a ocupar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para empezar a sacudir tu fe, a quebrantar tu fe. Ya tiene como 3 meses que yo vi allí en el YouTube ese mensaje. Dios no te ha olvidado y lo que estás esperando está por venir. Mentiras, engaños. Pero ¿quién es el que paga? Tú fuiste a meterte donde no debías y empezamos a culpar a Dios. Hace 3 meses que me dijiste que lo que estaba esperando estaba a puntito de llegar. Y ve, ya pasaron 3, 4 meses y no llega nada. Porque Dios nunca te lo dijo. Porque Dios no mandó ninguno de sus siervos. Porque Dios no te habló por medio de su palabra. Porque Dios no es Dios de flojos. Porque Dios no te dijo, mira hijo, vete a dormir en lo que yo trabajo. Tú nada más te vas a levantar como los Reyes Magos. ¡Sorpresa! Órale, mijito, disfrútalo. Ese no es tu Padre. Y si tú creías es porque no lo conoces. Y si tú pensabas que nada más necesitabas fe para que Dios te diera lo que tú pides, no conoces verdaderamente al Dios de la creación. Te hace falta mucha intimidad con tu Padre Celestial. ¿Por qué no se recibe lo que se pide? Porque no hay conocimiento de Dios. ¿Qué es verdaderamente la fe? Hebreos capítulo 11, versículo 1 y versículo 6. Fíjese nada más, a la luz de las Escrituras, lo que es la fe. No es lo que muchos de nosotros pensábamos. No es nada más pedir. La fe no es pedir y dejarle el compromiso a Dios. Eso no es fe. Muchos de nosotros nos acercamos a Dios solamente para pedir. ¿Por qué? Porque pensamos, tenemos fe que es Dios y nos concederá lo que dice su palabra. Miren lo que dice las Escrituras. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo te pregunto, ¿tú puedes ver a Dios? Puedes saber, puedes entender que Dios existe, pero nadie
ha visto jamás a Dios, dice la palabra. Sáltese al versículo 6, mire lo que dice la palabra. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe no es un poder interior para hacer que las cosas sucedan. La fe es la certeza y la convicción en ti, en todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, que Dios existe, que es real. Y por creer esto agradas a Dios, quien te revela la palabra de poder para que aquello que esperas se manifieste. Hablamos de esto hace un tiempo atrás en la omnipotencia de los hijos de Dios. Cuando hablamos de fe pensamos que la última palabra está en Dios. Cuando que esperamos algo decimos, a ver cuándo Dios se digna, a ver cuándo Dios se da un tiempo para mí, para concederme lo que le estoy pidiendo, porque yo tengo fe. Pero la fe no es el poder. La fe es un don. La fe es la certeza y la convicción de que Dios existe, es real. Y te digo una cosa maravillosa, te ama. A pesar de tus pecados, a pesar de tu condición, a pesar de tu maldad, de tu perversidad, Dios dijo, voy a amarte. Tú y yo tenemos que estar convencidos, primeramente, de que Dios existe y segundo, de que Dios me ama. Esa es la certeza y la convicción de la fe, no el poder que va a mover el universo, que va a mover los cielos y la tierra para que yo pueda ver los prodigios y las señales para creer. No es por medio de la fe, porque si creer es fe, entonces los demonios agradan a Dios. Miren lo que dice el libro de Santiago, capítulo 2, el libro que sigue, Hebreos, y luego sigue Santiago. Santiago, capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Si la fe es creer y el que tiene fe le agrada a Dios, los demonios le agradan a Dios. Pero sabemos que está escrito que el Padre dijo, ninguna comunión tengo con los demonios. Viene el príncipe del mundo, dijo el Señor Jesucristo, y nada tiene, ni yo, ni siquiera lo voy a ver. No tengo nada con él. Pero miren lo más increíble de esta palabra. ¿Ya lo leyó? Los demonios creen. Es sorprendente que los demonios crean más en Dios que los hijos de Dios. Miren cuál es nuestra condición. Miren por qué no recibimos lo que pedimos. Miren por qué no vemos señales, por qué no vemos prodigios. Los demonios creen más en Dios y tiemblan.
usted ha temblado cuando piensa en Dios, en el Creador? Porque no hay temor de Dios delante de nuestros ojos. Porque verdaderamente no tenemos un pleno conocimiento de quién es Dios. ¿Y qué ha hecho Dios conmigo? Ah, sí, me amó, me dio su Espíritu Santo, murió por mí, se hizo carne. Sí, le creo. Sé que es el Creador. Sé que es el Todopoderoso. Y nada más. Así tan simple, así tan seco. Cuando los demonios dicen, ay, Dios mío. Bueno, dijeran, ¿verdad? No lo dicen. Pero dice, creen y tiemblan. Porque creen que ese Dios los puede destruir. Porque están convencidos que ese Dios con una sola palabra los puede pulverizar. ¿Por qué tú no lo crees? Porque el Espíritu de Jesucristo te ha dado convicción del amor de Dios. Porque para eso fuiste sellado con el Espíritu de Dios, para que cuando tus debilidades te apartaran de Dios, cuando tú blasfemaras contra Dios, no fueras destruido. Tú estás convencido, tienes fe que el Espíritu Santo es el sello, la garantía de que Dios no te va a destruir. Por eso tiemblan los demonios. Ahí viene el que nos puede destruir. ¿Cuántas veces hemos vivido esa experiencia? Alguna persona que nos quería lastimar, de niños, de jóvenes. Ay, viene aquel. A ver si no me pega. Usted temblaba porque sabía que esa persona lo podía dañar. No sabía para qué se le acercaba. No sabía cuáles eran sus intenciones. Pero usted está convencido que si Dios se acerca, no es para destruirlo, no es para castigarlo, es para corregirlo. Es para sacudirle y decirle, mira, estás mal, vas por mal camino. Pero estamos creyendo a Dios. Estamos convencidos de que Dios existe. Pero no es solamente creer en Dios la fe. ¿Qué produce la fe? Cuando estamos convencidos de que Dios existe, esa fe tiene que empezar a madurar y dar frutos. ¿Qué produce Romanos capítulo 10, versículo 17? ¿Cuál es el fruto de la fe? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Tú no puedes empezar a tener fe si no estás oyendo la palabra de Dios. Tú no puedes agradar a Dios mientras sigas rechazando y desechando este santo libro. No vas a hallar gracia suficiente para que Dios te conceda el galardón que estás esperando. ¿Qué produce la fe? El oír. ¿Qué hace que haya fe en mi vida? Y habiendo fe en mi vida y yo tenga gracia delante de Dios, el oír la palabra de Dios. ¿Cuántas necesidades, hablando humanamente, cuántas necesidades, cuántos problemas hay en esta nación? Muchos.
Hay muchísimos. No los vamos a nombrar. No viene al caso. Pero quien quiere una respuesta, ¿a quién busca? A las autoridades. ¿Quién cree que entre primero a la presencia del presidente de la República? ¿Un conocido? ¿Un familiar? ¿Alguien que está cercano a él? ¿O usted que está lejano? Ciertamente que aquellos que tienen confianza son los primeros, o es la primera persona que entraría a la presencia. Mira, yo vengo para que me ayudes a tener respuesta. ¿Qué es lo que hacen hoy día? Saben que el presidente va a pasar, y ¿qué es lo que hacen? Son los primeros en estar detrás del vallado para que cuando pase el presidente le expresen su necesidad. Son los primeros, pero eso cuesta levantarse temprano. Muchas personas están desde un día antes. Y cuando pasa el presidente, ay, mira, yo tengo necesidad de esto. ¿Y qué sucede? El presidente le da la respuesta. Eso mismo sucede con Dios. Si tú amas su palabra, tienes gracia delante de Dios y eres el primero en ser atendido por Dios para tus peticiones. Pero viendo el Facebook, creyéndole a las mentiras que el diablo publica en el TikTok, en el YouTube, solamente te estás engañando tú mismo, amado hermano. Porque estás buscando a Dios donde Dios no está. El Señor mismo testifica en su palabra: el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El que busca a Dios según el mundo no va a encontrar a Dios. ¿Y cuántas veces se lo digo honestamente delante de Dios? No puedo mentir. ¿Cuántas veces hemos recurrido a ese medio para tratar de obtener algo de parte de Dios? Ignoramos el poder de Dios y las Escrituras. Dice que el que tiene fe le agrada a Dios y va a recibir de parte de Dios lo que está esperando, lo que está pidiendo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la palabra de fe? ¿Cuál es la palabra que Dios te da para que tengas fe? San Juan, vaya al libro de San Juan. Nos vamos a ir del capítulo 14 hasta el 16. Vamos a ir saltando los versículos. San Juan 14, primeramente. San Juan 14, versículo 13 y 14, dice la palabra de Dios. Primero, San Juan 14, del 12 al 14. De cierto les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará. ¿Sí está escuchando al Espíritu del Señor en su palabra? Las obras que yo hago, él también las hará. No se las voy a hacer yo. No voy a ser hijos comodinos, flojos, perezosos. Él también las hará, y aún mayores las hará, porque yo dejo el mundo, porque yo voy al Padre. Todo mi poder y toda mi autoridad la va a recibir aquel que cree. ¿Sí? Y todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, lo haré,
No dice bajaré de la gloria. Dejaré el lugar que me ha sido dado para trabajar por ti, hijo mío. Cuando dice lo haré, está hablando de su Espíritu Santo en ti. Voy a trabajar a través de mi Espíritu Santo contigo para que el Padre sea glorificado. Si algo pidieran en mi nombre, yo lo haré. Sáltese al capítulo 15, versículo 16. Dice la palabra: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, Él se los dé. Sáltese al 16:23. En aquel día no me preguntarán nada. De cierto les digo que todo cuanto pidieran al Padre en mi nombre, se los dará. Mas ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo sea cumplido. Sáltese al versículo 26, 16, 26. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí del Padre. ¿Cuál es la palabra de fe? Que todo lo que pidieras a Dios, primeramente en el nombre de Jesucristo, Dios te lo dará. Dios te va a dar, pero Dios no va a trabajar para que tú nada más extiendas la mano una vez más y lo recibas y hagas de él o de ello lo que bien te parece. Lo que Dios va a derramar en ti es el poder, es esa palabra profética que ya va a depender de ti. ¿Qué tanto lo quieres? Está escrito en su palabra: el que siembra escasamente, escasamente segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Si tú lo pides una vez por semana, en verdad pregúntate si lo quieres. Si tú estás convencido que Dios te ama y quiere darte lo que estás pidiendo, tiene que salir de tu boca el declarar que viene a tu vida. No, Señor, yo declaro en el nombre de Jesucristo, tal vez que este negocio es prosperado, sobre él sea tu bendición, fructifique y se multiplique. Padre, yo declaro en el nombre de Jesucristo que mi abuelito tan idólatra, tan mundano, Señor, doblará rodilla y te conocerá. Yo lo creo, Señor, por eso lo declaro en la autoridad y en el poder que tú me has dejado, porque tu palabra dice, no yo, tu ley dice que el que cree en ti, las obras que tú haces, las puede hacer y aún mayores. Así que no solo mi abuelito, sino toda mi familia, yo declaro, Señor, que habrán de doblar rodillas delante de ti. Ellos han de venir y yo me pongo, Señor, delante de ti para que el pecado que los separa sea quitado. Padre, yo te pido perdón por todos esos pecados. Así como tu Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles, Señor, permíteme interceder por mi familia inconversa. Dice en la Biblia que Dios nos dio autoridad para perdonar pecados. Dice en el libro de San Juan que el Señor sopló
y recibieron el Espíritu Santo. Usted lo recibió mediante el bautismo. Pero ¿cuál es un don del Espíritu Santo? Dice: a quien les perdonen sus pecados, les serán perdonados, y a quien se los retengan, les serán retenidos, porque no es una obra de hombre, porque no les dio esa autoridad antes de que el Espíritu Santo estuviera en sus vidas. Primero sopló, primero recibieron el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo el poder y la autoridad para perdonar pecados o para retener los pecados de las personas. Por eso es que muchas veces no llega la salvación a aquellas personas que amamos. ¿Por qué? Porque nosotros, que tenemos el poder y la autoridad del amor de Jesucristo, les estamos reteniendo sus pecados al no perdonarlos. Señor, en el nombre de Jesucristo, sean perdonados sus pecados y sean rociados con tu sangre bendita, Padre. ¿Para qué? Para que te conozcan a ti, para que tu gracia, tu misericordia, tu amor, tu salvación también los alcance. Porque no estamos ejerciendo el poder y la autoridad que nos ha sido dada por Dios. Vamos y les predicamos, pero ¿qué hacemos de sus pecados? Ahí se los dejamos. Y usted no necesita estar delante de él y decirle: mira, tío, en el nombre de Jesucristo yo declaro que tus pecados son perdonados. Usted no necesita hacer eso. Cuando usted está orando por esa persona, está orando delante de Dios. Es ahí donde hay que interceder. El Señor Jesucristo no vino para perdonarle sus pecados personalmente. Él perdonó sus pecados sin que usted existiera todavía. Lo hizo de una manera espiritual. Porque el pecado es espiritual. Señor, quitamos el pecado del medio para que se conviertan. Para que la gracia, Señor, también los alcance. ¿Y sabe cómo se hace esto? Por medio de la fe. Yo lo hago creyendo que a su tiempo veré manifestado lo que estoy declarando. Primeramente, debes tener certeza y convicción de que Dios no miente, amado hermano. Si Dios te dijo que lo puedes hacer, hazlo. Comprueba si Dios mintió. Es muy fácil. ¿Cómo comprobar si Dios mintió? Haz las cosas. ¿Sí? Primeramente tenemos que estar convencidos de que Dios no tiene ningún motivo ni ninguna razón para mentirnos. Y si dijo puedes hacerlo, es porque puedes hacerlo. Pero si hay dudas, tu fe se derriba. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Vayan nuevamente al libro de Santiago. Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios: si le vas a pedir algo a Dios, mira cómo debe de ser. Pero pide con fe. Pide convencido en tu vida, en tu mente, en tu corazón, que Dios te está escuchando. Que Dios está delante de ti, que Dios está atendiendo a tus palabras. Si tú vas a oración, haces oración y dices: ay, pues quién sabe si me está escuchando Dios. Cuando tú tienes esos pensamientos es porque tu pecado es mayor. Porque el Espíritu Santo te está diciendo que Dios no escucha a los pecadores. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer nuevamente? Antes
de pretender ser escuchado por Dios, reconocer nuestro pecado. Señor, yo sé que he pecado, pero para que el pecado no estorbe, Señor, yo reconozco mi maldad. Y ahora clamo a la sangre de Jesucristo para que el pecado y la maldad sean quitados de en medio, y entonces sí, ahora sí habla consciente de que estás delante de la presencia de Dios. Pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Por eso es que hoy pides y mañana no. Porque hoy te sentiste muy entusiasmado, hoy dijiste, yo sé que Dios está delante de mí, y cometiste un pecado y dijiste, hoy no puedo ir a Dios. Pero ¿quién te cerró las puertas al lugar santísimo? Tu incredulidad, tu falta de fe, tu falta de convicción en que Dios te amó aún siendo pecador. Claro, Dios no te va a recibir con la inmundicia. Tú tienes que limpiarte porque Él es santo. Pero tienes que estar convencido que no hay pecado que te separe de la presencia de Dios. Versículo 7 dice, no piense, pues, quien haga tal, que recibirá cosa alguna del Señor. Con esa actitud, con esa manera de pensar, con esa incredulidad, con esas dudas, no vas a recibir nada de parte de Dios. Convéncete en tu mente y en tu corazón que Dios te ama. Y no se trata de ir a pecar, de ir a empuercarme y decir, ay, al cabo Dios me ama. Yo le digo que me arrepentí y yo clamo a su sangre y ya engañé a Dios. No. No malentendamos la palabra de Dios. Dios perdona nuestros pecados cuando los cometemos en inconsciencia. Cuando estamos conscientes, dice la palabra, no queda más que una terrible expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Cuando tú pecaste conscientemente, ten en conciencia que no vas a recibir un premio de Dios. Eso es algo que en mi persona yo siempre he juzgado de las personas. Digo, ¿cómo después de que hicieron algo malo, todavía se atreven a reprocharte, a reclamarte? Lo menos que podemos hacer es quedarnos callados y con la cabeza agachada por vergüenza, por pena, porque sabemos, dentro de nosotros mismos no nos podemos engañar, sabemos que fallamos a Dios. Por eso le vuelvo a repetir, David era un hombre muy amado por Dios, porque era un hombre cabal. Era un hombre que dijo, pequé, sé que Dios me va a castigar, me voy a aguantar. No era un hombre que le chilloneaba a Dios. Ay, Señor, perdóname, me equivoqué, mira, no me di cuenta, no. Me lo gané, me lo aguanto. Yo sé que eres misericordioso. Yo sé que no va a ser un castigo que me va a matar, pero sí es un castigo que me va a enderezar la vida. Mire de qué manera tan extraordinaria amó Dios a David. Dice la palabra que David pecó. No hablo del caso de Betsabé. David pecó en orgullo, soberbia, vanidad, vanagloria. David mandó a contar a su ejército y le dice: su capitán es tuyo, ¿para qué lo quieres contar? Tú ve y cuéntamelo. Yo quiero saber cuántos están bajo mi autoridad. Y Dios manda al profeta y le dice:
3 cosas te ofrezco. Escuchen bien, para mí es extraordinario lo que Dios me ofrece. Bueno, no lo que Dios me ofrece, sino la confianza. Te ofrezco 3 años huyendo. ¿Sí? 3 años de derrota de tus enemigos. Te ofrezco 3 meses, ¿sí? Sin la cobertura, a expensas. O te ofrezco 3 días de peste en pago por tu pecado. Mire qué confianza tenía, qué amor tan grande tenía Dios con David, que le da 3 opciones como pago por su pecado. Ninguna era aceptable, ¿eh? A final de cuentas, ninguna. David aceptó 3 días de mortandad. Y dice la palabra que cuando el ángel que Dios había enviado había comenzado a matar 70,000 hombres, ni Dios mismo pudo soportarlo porque detuvo al ángel. Pero ¿quién era David como para que Dios le dijera, te voy a dar a escoger? 3 años, 3 meses o 3 días, ¿qué quieres? Porque David era un hombre cabal. Porque David decía, ya me equivoqué, ya la regué, ahora voy a aceptar el justo pago de Dios. David intercede y le dice, si yo fui quien pecó, ¿por qué han de morir estos hombres? Pero qué grande es el amor de Dios. Qué grande es y qué maravilloso es ver a Dios de esa manera. Digo, no para juicio, Dios nos guarde. Pero qué tal que Dios se presentara a nuestra vida y te dijera, mira, te voy a dar 3 opciones con respecto de lo que me has pedido. Elige tú, la que más te convenga, yo la voy a hacer. Yo voy a trabajar contigo. Qué cosa tan extraordinaria y maravillosa sería. Pero ¿qué sucede? Ocultamos nuestro pecado. Pensamos que vamos a engañar a Dios no confesando nuestro pecado. Bueno, si ya Dios lo sabe, ¿qué más da? No le podemos ocultar nada, ya sabe Dios qué pecado. Bueno, pues reconócelo, límpiate por medio de la sangre y acércate confiadamente a Dios. Pero pide, dice el Señor, con fe. Pide creyendo que yo te estoy escuchando y que te voy a responder, no te voy a ignorar. ¿Cuáles son las obras de la fe? Romanos capítulo 10. ¿Cómo corresponde Dios a la fe? ¿Cómo corresponde Dios al estar convencidos de que yo le voy a hablar porque Él me puede ayudar? Porque Él es mi único y suficiente proveedor. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree. ¿Dónde va a depositar el Espíritu Santo la palabra de poder? En tu corazón. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si la palabra que el Espíritu Santo va a traer a tu corazón, tú no le estás declarando, no esperes recibir nada de parte de Dios. No esperes que se manifieste. ¿Cómo se perfecciona la fe? No solamente por medio de la palabra de Dios, sino creyéndole a Dios. La fe es creer en Dios. La convicción de Dios, de que Dios es real, pero ¿cómo veremos prodigios y señales? Creyéndole a Dios. No es que Josué se levantó
en la mañana y digo, ay, ¿qué haré hoy? Quiero hacer algo maravilloso, quiero hacer historia. Voy a mandar que la tierra se detenga. Es que esa palabra que salió de la boca de Josué fue una palabra que el Espíritu Santo puso en él, y Josué declaró que la tierra se detuviera, y así fue. Es que vemos milagros maravillosos en la Biblia. ¿Cuándo se abrió el mar? Para que pasara el pueblo de Dios. Cuando Moisés hizo la voluntad de Dios. Cuando Josué declaró la palabra de Dios. Cuando Moisés mandaba que vinieran las plagas venían. Cuando el Señor Jesucristo echaba fuera a los demonios se iban. Cuando el Señor le decía, sé sano, tu fe te ha salvado, había sanidad. Pero si nosotros ahogamos la palabra que el Espíritu Santo está poniendo en nuestra vida, no vamos a ver las maravillas de Dios. El que tiene fe tiene la certeza y está convencido de que Dios es real, te ama, te ha hecho su hijo, no miente, no te avergonzará, no te abandonará y te respaldará. Eso es la fe. El que cree a Dios es aquel que declara la palabra de Dios, porque ahí está el poder de Dios. ¿Qué tan importante es la fe para un hijo de Dios? Perfeccionar la fe para un hijo de Dios. San Mateo capítulo 5, versículo 48. Vamos a terminar. Es importante que nosotros trabajemos en perfeccionar la fe. Dice la palabra en San Mateo capítulo 5, 48, dice, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y llover. Es 5:48. ¿Sí, verdad? Sí, yo estoy leyendo el 45. Perdón. 5:48 dice, sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Es perfeccionar lo que Dios nos ha dado. Colosenses capítulo 4, versículo 12. Colosenses capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra. Lo saluda también Epafras, el cual es uno de los nuestros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Cómo quiere Dios que seamos? Firmes, perfectos y completos en todo, incluyendo también el don de la fe. Perfeccionar el don de la fe. ¿Cuándo sabemos que nuestra fe se ha perfeccionado? Cuando a través de nosotros se manifiesten prodigios y señales. ¿Cómo se van a manifestar? Declarando la palabra que el Espíritu Santo trae a nuestra vida. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Hebreos capítulo 12 del versículo 2 del versículo 22 al versículo 29 dice la palabra que no nos hemos acercado a cualquier lugar. Dice,
sino que se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Miren que no desechen al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como cosas inconmovibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios también es fuego consumidor. Porque nuestro Dios no va a tolerar nuestra apatía, nuestra religiosidad, nuestra pereza. Porque Dios nos ha dado dones para perfeccionarlos, para manifestar, el poder de su gloria, para manifestar la magnificencia de su santo ser en aquellos que hemos recibido al Espíritu Santo y con Él todo poder y toda autoridad. Terminamos en el nombre de Jesucristo. Romanos capítulo 15, versículo 13, dice la palabra: y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y de paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Nuevamente, la fe no es el poder. La fe es la convicción de que Dios existe, de que Dios te ama, de que Dios te escuche, pero el poder lo vas a recibir por medio del Espíritu Santo y lo verás manifestado por medio de la palabra que Dios te haga saber. Vamos a ponernos en pie y darle gracias a Dios por esta palabra que nos ha sido concedida por gracia, y pedirle a Dios por nuestra fe.